existe más. ¿Cómo podemos construir diálogo desde ahí? Es muy difícil. Y en la sociedad donde se privilegia y empieza la opinión a hacer la fuerza, donde la polarización se empieza a sentar y atraviesa a cada uno de nosotros, ¿quién se impone? ¿El más débil? ¿Se impone el más débil? No, más fuerte. Los obstáculos de la democracia. Todo esto está, porque uno abre el celular y decíamos está la propaganda, pero además hay mucha información. Hay un filósofo, no es alemán, es coreano, usted lo conoce, Kant, que habla de la enfermedad de la información. Hay tanta información que ya no significa nada. Entonces, como decía ayer, pasó lo de España y duele, pero ya a los 2 minutos ya no pasa. O sea, cada vez hay más información, más información, más información, más información, y menos significado. Esa información no la logramos procesar psíquicamente porque no soportan el neuromental. Información. Además, y esto lo voy a agregar como un neurólogo argentino, y creo que es filósofo también, que viene afirmando en un libro que se llama La inteligencia artificial no piensa, Benasayac, vive en Francia hace muchos años. Él dice que hemos delegado tantas tareas a la funcionalidad del Internet y también de la inteligencia artificial ahora, que vamos perdiendo ejercicios dentro del cerebro que nos van atrofiando partes que ya no funcionan como antes. Entonces, claro, ahí encaja justo esto de la polarización, porque todo se simplifica. ¿Quién dijo que el mundo es tan simple para explicar en 2 segundos? No, la exclusión no se explica en 2 segundos. Hay una simplificación de las cosas, y cuando se simplifican las cosas, se estrecha la mirada de la realidad. No vemos como lo tenemos que ver. Lo simplificado, bueno, los pobres siempre existen. Simplifica. Es una frase, bueno, sí, es verdad. Se simplifica de tal modo que se estrecha la mirada de la realidad y se excluye todo lo demás. Cuando la mirada es mucho más, y voy a tomar palabras de Pablo, todo está relacionado en complejidad. ¿Complejidad qué es? No es complicación la complejidad. La complejidad es que la interrelación de todas las dimensiones de la vida genera nuevas cosas. Y esa interrelación vive con nosotros, transita con nosotros, crea con nosotros. Por eso es clave esta idea de lo complejo. Entonces de repente ahora simplificamos todo. Ustedes ven las frases hechas. ¿Hasta cuánto mantener vagos? Sí, habrá algunos. Pero no todos los que no consiguen trabajo son vagos. No tienen trabajo nada. Sin embargo, la mirada es tan estrecha, tan simplificada, ¿y cómo hacemos para construir el diálogo en esa polarización de una guerra de parto? La polarización genera odio. Y el odio convoca. Porque el odio es junto. El odio es convocante. Pero no construye. Destruye. Pero convoca. No nos podemos olvidar de esto. El odio convoca. Lo estamos viendo. Si nosotros simplificamos la realidad, que es lo que se pretende de la comunidad hoy, porque si no hay comunidad y cada uno se la arregla como puede, no podemos odiar perfectamente la sociedad. Si todo se descomplejiza y se simplifica en esta polarización y en esta bronca de unos contra otros, es muy difícil resolver los problemas.
Por eso es un obstáculo del diálogo. Y a esto hay que agregarle, Francisco lo plantea todo el tiempo, que es el tema del consumo. Vivimos insertos en el consumo. Mucho de esto que dijimos es consumo. Y el consumo, porque no consumimos. La palabra consumo por ahí queda ligado a algunas adicciones de los problemas, ahora le llaman el consumo problemático, ¿no? No hablo del consumo de todo, el consumo de información, el consumo de televisión, el consumo. El consumo es el lugar más cómodo para que la angustia se quede tapada. Donde hay consumo hay mucha angustia. Donde hay consumo hay mucha angustia. Hoy tenemos una sociedad angustiada, que no sabe decir, no puede poner en palabras el dolor, y consume cada vez más. Nos empujan al consumo todo el tiempo. Hace poco hicimos un trabajo que se generó de la provincia de Córdoba, que fue los juegos online de la pastoral social, ¿no? Los juegos online, que por suerte todas las pastorales han adherido, a los que le agradecemos porque se instaló en todos lados. Hace unos días me llamaron de un municipio, una funcionaria que es de la pastoral social, un municipio no tan pequeño, de 10.000 habitantes, bueno, hablando de los juegos online, una familia perdió todo prácticamente, con adolescentes, todo. Bueno, venía hablando que esta idea del consumo, porque ahí el consumo que tapa angustia, el consumo nos viene justo para tapar la angustia. Y ahora, ¿cómo hago para contarle la experiencia, que sería la última parte ya, para ir terminando, de construir el diálogo con todos estos problemas que tenemos? No estoy contando nada que ustedes no sepan, ustedes todo esto saben. Es como para decir, bueno, ¿cuáles eran los obstáculos del diálogo? ¿Cuáles son los que yo veo hoy? ¿Y cuál fue la experiencia de lo que construimos en mi ciudad? Debe haber una política pública que tenga que ver con cómo nos relacionamos. Parece una tontería, tan tonto parece. Debe haber una política pública para ver cómo nos relacionamos. ¿Es importante el diálogo o no? ¿Es clave en la estrategia de construcción de comunidad el diálogo o no? Escuchaba a las conclusiones de ayer, muy bueno poder estar. Esas cosas que se dicen y nadie las escucha de lejos, porque los gobiernos habitualmente tienen un lugar donde funcionan, y nosotros por ahí cuidamos lo que está alrededor cerquita, que está muy bien el metro cuadrado cuidando, pero lo que el gobierno tiene que ir más allá del metro cuadrado, ¿no? Entonces, digo, son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Debe haber política pública para cuidar las relaciones de las personas? Parece una palabra, pero sí debe haber política pública. ¿Cómo? Y aquí es donde empiezan a jugar, tengo algún coequipo, el que es padre Casimiro Salta, que varias veces lo juntos, para construir el espacio de las relaciones, de las buenas relaciones, el Estado tiene un rol. Y ahí nacen los consejos económicos sociales, que no todos son iguales, porque su naturaleza de constitución jurídica son diferentes. No todos son iguales. Algunos más cerca del gobierno, otros más independientes del gobierno, otros forman parte de sectores que no tienen ni relación con el gobierno, en todo caso actúan como una externa. Y en Río Cuarto podemos hacer eso. Y acá entra a jugar no lo reactivo, sino lo creativo. Nuevamente, ¿no? Nuevamente. Y lo creativo apunta a cómo podemos hacer en un aprendizaje compartido construir espacios de diálogo social permanentes. Si nosotros hubiéramos tenido aquella mesa del diálogo social del 2000, si hubiera continuado esa mesa, no sé si estaríamos igual, Lamentablemente después
Ahí está un obispo del Río Cuarto, por favor. Bueno, el Río Cuarto, el intendente dijo un día, en todas las cartas orgánicas está el Consejo Económico y Social, pero las pone para quedar bien. Yo doy clases en una universidad privada sobre derecho público provincial y municipal, las constituciones provinciales. Está en todas las constituciones que conozco yo, no en todas, pero casi todas, salvo en la Constitución Nacional, Consejo Económico y Social, Consejo Económico y Social, en los municipios, Consejo Económico y Social. Sin embargo existen, no sé si existen 10 o 2. Me contaba el obispo auxiliar de colega del padre Quique de Tucumán, que es de mi ciudad, me decía, acá lo tuvo que hacer al arzobispo lo que ustedes hicieron allá. Porque no hubo una promoción del Estado, porque a veces al Estado le preocupa que se le quite poder. Tiene que ver, porque los consejos económicos y sociales no son parte del poder, son espacios de los sectores de las organizaciones intermedias, la tiene hasta la ONU, lo tiene hasta el Mercosur, son espacios de la organización intermedia para darle la palabra que esté más allá de toda la estructura del gobierno. Pero hay otra voz. Y esto que nosotros pudimos construir porque el Estado lo empujó, porque la CGT le dio prioridad, y cuando habló con la iglesia, a través del obispo Martín, que ahora está en Rosario, dijo eso sí, pudimos construir el Consejo Económico y Social que figuraba en el papel, pero que no estaba hecho en la práctica. Y ahí está, la secretaria general de la CGT, de la CTA, cada uno con sus mayores y minores, ¿no? La Iglesia Católica, que tuvo su primer vicepresidente, jugó fuerte el obispo Martín, jugó fuerte porque no sabía si el gobierno se iba a atrapar eso como un coto de poder, porque esto es otra discusión. Están los empresarios, el presidente del centro empresario, la sociedad rural, la federación agraria, estoy mencionando algo representante de la cultura, es un grupo de 14 representantes directos. El primer acuerdo fue, miren muchachos, acá vienen los representantes reales, porque si no empezamos con los asesores, después tienen que preguntar al otro, al final del diálogo, como decía un presidente que fue general también, que decía, armen comisiones para que no funcione nada. No, vamos a hablar las cabezas para que todo no decida. Una fuerte experiencia existencial, es una experiencia existencial, porque esto no lo resuelven los algoritmos, a pesar de que los algoritmos ordenen cosas, esto lo resuelve, es una tarea humana, Acá no hay inteligencia artificial, no hay algoritmos, es una tarea humana cuerpo a cuerpo de construir el diálogo. Cada uno de estos sectores venía con una lógica mirada del sector, además de la personal, ¿no es cierto?, de la historia personal que hablamos antes. Una mirada del sector y un discurso monoexplicativo. Cuando nos sentamos, ahí les robé un poco yo cosa de Francisco, que hablaba de nosotros ciudadanos, del 2000, creo que del 2010, del Bicentenario, un escrito de Francisco, nosotros como pueblo, nosotros como ciudadanos. Y ahí hay 2 o 3 puntos clave. Todo es más importante que la paz, ¿no? Y otro más. El tiempo es superior al espacio. Y otro más. La realidad es superior a la idea. Empecé a tomar estas cosas y digo, bueno, un Consejo Económico y Social debe estar siempre. Y el diálogo debe estar siempre. No existe un diálogo si no es permanente. Y hay un lugar donde lo hace. Y gente que lo cuida. Y un Estado que lo promueve. Y la gente que lo sostiene. Si no hay diálogo permanente, no hay diálogo. Porque somos complejos. No están en contra. En el diálogo no hay espontaneidad, se construye, pero además hay otra cosa. No es un lugar para el debate, porque en el debate yo quiero convencer al otro de que mi razón es más importante que la del otro. En el diálogo trato de ver qué del otro aprendo y qué el otro aprende de mí. No es lo mismo el debate que el diálogo. En el diálogo hay que estar dispuesto a ceder.
porque si no, no hay diálogo. Cuando yo escucho, estos son todos tal cosa, estos son todos los otros, no hay posibilidad de diálogo en la polarización, por eso es difícil. No hay derrotados en el diálogo, porque siempre ganamos todos. El diálogo es una instancia superior a lo que ocurrió en primera instancia, como que se complejiza y nos da un resultado distinto. Una cosa que aprendí habiendo sido presidente del Consejo Económico y Social fue que siempre le hacía ver a 4 o 5 personas, al presidente del centro comercial, al cura que me acompañaba, el texto final. Y les digo la verdad, sentía dentro mío cuando me lo cuestionaban que me dolía algo. Digo, está bien. Y cuando lo corregía nos salvábamos. Lo importante que es dialogar más allá del debate. El debate puede estar también, por supuesto, obviamente. Pero no hay derrotados en el diálogo. No funciona la regla de mercado en el diálogo. Vuelvo a decirlo, repito. Es una tarea humana, existencial. ¿Cuáles son las claves de lo que nos dio resultado a nosotros? Primero, la mayor independencia posible de los consejos económicos. Por más que a mí me nombró el intendente, pero cambió el intendente y el gobierno, que era de un pensamiento totalmente opuesto ante el país y todas las instituciones, no cambió el presidente. Después me fui yo, porque no podía vivir siempre. Y llegando al final, ¿qué más hace falta? Una mirada de mediano y largo plazo. Los consejos económicos y sociales no vienen a gobernar, porque para gobernar están los concejales, intendentes, gobernador, pero vienen a hacer un aporte concreto con proyectos y decirle, mire, toda la sociedad junta, los representantes, vimos que esto funciona. Fíjense en estos puntos. Claro, para saber eso había que estudiar, entonces hicimos un centro de estadística, eran 4 locos, pero hicimos investigaciones a fondo de lo que pasaba en la ciudad. ¿Qué otra cosa hace falta? Cotidianeidad. Todos los días estaba yo en la vecinal, porque lo hicimos en una vecinal, para ver que el Estado lo sostenía, para que no estaba en ningún lugar especial, un edificio con... No, en una vecinal. Cada sector, cuando opinaba, se tenía que despojar de su sectorialidad y pensar desde esa sectorialidad, pero para el bien común, que es un bien que está más allá de los bienes de cada sector. Entonces, con eso pudimos lograr sacar 4 libros. El segundo, Diálogo Social y Políticas Públicas. El tercero, el más complicado que nos dieron desde el municipio, que fue, porque no representamos todo lo que el municipio quería, por independencia, que era nada más y nada menos que ponerle un criterio justo a las tasas municipales. Imagínense ustedes, si en 200 años que tiene mi ciudad ningún concejal lo había hecho, ningún intendente, se lo tiraron por la cabeza a todas las instituciones, y lo hicimos. Está aplicándose ya parcialmente. En el tercer libro, criterios para una justa distribución de la justa aporte de las tasas municipales. Recontra complicado. Y ahí me acordaba yo, cuando los periodistas nos decían, esto nació para acomodar a alguien en el lugar. Y después empezaron a reconocer, y ya éramos tapa de diario, y ya habíamos incluido en las tasas municipales, sin meternos en los temas cotidianos, porque si se mete el Consejo Económico y Social en los temas cotidianos, lo aniquilan en 48 horas. Por eso la mirada de mediano y largo plazo. Sugerimos estas políticas públicas, tengan en cuenta, claro, no son obligatorias, pero hay que verlo al intendente y a los concejales cuando se sientan todas las instituciones y dicen, esto es importante. Hasta el punto que cuando aplicaron esas tasas municipales, no hubo quejas. Y es raro que no haya quejas cuando se aumentan. La gente le dice impuesto municipal, pero se llaman tasas municipales, es por un servicio. Son experiencias muy cortas. Una, yo te hablaba, porque esto era todo camino al andar, ¿no? Y me fue muy útil le mandamos, incluso le explicamos al Papa lo que habíamos hecho y le mandó una carta alentándonos. Directo. Estaba en la iglesia evangélica también, ¿no?
En Río Cuarto tiene una organización de segundo grado, entonces es más fácil. La segunda experiencia fue, habían tomado el Consejo Deliberante en un conflicto sobre el transporte urbano. Y toman los sectores de la universidad, la Federación Universitaria de Río Cuarto, sectores gremiales, tomaron el Consejo Deliberante. Entonces no lo podía desactivar nadie, porque los concejales no le iban a dar bola, porque se había tomado el Consejo Deliberante. Entonces el intendente me llama y me dice, ¿podrán ustedes, con todos los medios, con todo el conflicto, y esto no me lo puedo olvidar? No mencioné al padre Casimiro porque el padre Casimiro integra el Consejo Económico y Social de Salta, que nació después del nuestro, y él tiene esta experiencia desde el sector. Bueno, cuando llegamos al lugar, estaban todos los medios de prensa, yo temblaba porque digo, yo también tengo antecedentes partidarios, soy legislador, y veía los propios también del otro lado. Pero en esa función, uno está más allá de esa función, ¿no? Entonces yo digo, ¿y ahora? Ahora no les puedo contar lo que fue el impacto entrando. A mi derecha, el presidente de la Pastoral Social, el padre Rodríguez Martín. A mi izquierda, el presidente de los pastores evangélicos. Este lado, un sector no un sector, todos los empresarios y los representantes de los centros comunitarios que se elegieron en toda la ciudad. Concejales, no, por supuesto que nos dejaron pasar porque uno de los que lo habían tomado pertenecía al Consejo Económico y Social, el CTA, que hay una ex dirigente sindical, que los partidos le hacen, compañeros de trabajo, todo lo hacen. Y lo desarticulamos. En 48 horas se pacificó, se institucionalizó el conflicto. Hay otro ejemplo más, pero no quiero atorar los puntos. No puede estar cerca del gobierno, tiene que tener cotidianidad, tiene que tener una mirada a medio y largo plazo. Quizás estos consejos no se pueden hacer tal como lo digo yo, pero tiene que haber estado promoviéndolo en cada lugar. Y la iglesia ha trabajado mucho, mucho. Cierro con esto. Cada vez que digo cómo cierro una conversación de esta, y le agradezco enormemente y de corazón la invitación, Gustavo, no tengo otra que acudir a los poetas, como hace un rato una de las compañeras estuvo, se paró y dijo, y cantaron el Tejada. Armando Tejada Gómez decía que había dos maneras de concebir el mundo. Una era salvarse solo, arrojar ciegamente a los demás de la barca. Y la otra es un destino de salvarse con todo, comprometer la vida hasta el último. Muchas gracias. Fue la palabra de Miguel Beso hablando de diálogo social en esta segunda jornada de la Pastoral del NOA. Can you